Mi juicio personal. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Si te gustan sus relatos, no olvides visitar su página de Facebook, Relatos Paranormales. El enlace te lo dejaré en la descripción del video. Muchas veces, por enfocarnos en conseguir éxitos profesionales, no nos damos cuenta que vamos perdiendo nuestros valores. Era una exitosa abogada. Pese a que me alejé de los sueños que tenía en un principio, no podía quejarme. Me había ido mucho mejor de lo que esperaba. Cuando salí de la facultad, mi sueño era hacer justicia y encerrar a los malos. Pero a pesar de haberme titulado con honores, se me hizo muy difícil encontrar trabajo, por lo cual debí aceptar la oferta de trabajar en una defensoría. Mi trabajo consistía en defender a pequeños delincuentes, generalmente asaltantes, estafadores y uno que otro caso de violencia. Era muy ingenuosa al momento de defender a mis acusados. Siempre buscaba algún chivo expiatorio para liberar de la cárcel a mis defendidos. Ya con el tiempo me hice reconocida como la abogada de los delincuentes, por lo que me llegaron casos un poco más complejos. Ahí debí defender sicarios y algunos psicópatas. Me había enfocado tanto en mi trabajo por defender a los criminales, que nunca vi a las víctimas de estos como inocentes. Me gustaba pensar que aquellas personas habían propiciado su suerte, de alguna u otra forma. Me había hecho indolente al dolor humano. Me volví fría y calculadora. Cada caso lo veía como un desafío personal, los que debía ganar sin importar las consecuencias. Debo admitir que por este actuar, ahora pesa en mi conciencia la muerte de algunas personas que fueron víctimas de asesinos que reincidieron, luego de que por mi causa recuperaran su libertad. Pero en ese momento no me importaba nada más que ganar mis casos y recibir reconocimiento y los cuantiosos pagos, olvidándome totalmente de los valores de justicia inculcados por mis padres. Solo podía decir que tenía todo para ser feliz, menos una familia. Pero como yo me consideraba una mujer que luchaba por lo que quería, decidí yo misma pedir matrimonio a mi novio, el cual no dudó en aceptar, ya que teníamos una relación de más de 5 años y era hora de formalizar. En ese entonces decidí tomarme un tiempo y dejar de trabajar para dedicarme a mi tratamiento, para así poder quedar embarazada, el cual fue exitoso. Una vez que nació mi hija, ya no quise volver a trabajar, puesto que no era necesario, ya que mi marido también era un exitoso abogado. Pero al ir creciendo mi hija, me sentí algo frustrada y tenía la necesidad de volver al trabajo. No sé si fue la casualidad, pero en ese momento, había un caso que se hizo muy popular. Un magnate hotelero había sido acusado de ser responsable en la muerte de una menor. El caso era bastante difícil, puesto que era sabido que aquel sujeto gustaba de realizar orgías en sus hoteles y ofrecerle a sus invitados niñas adolescentes. Estaba viendo las noticias en ese momento cuando recibo una llamada. Era su administrador, quien me pedía que le llevara el caso y defendiera a Franco Donoso, el poderoso magnate. En ese momento dudé en aceptar el trabajo, no por miedo a perderlo, sino por el tipo de crimen que había perpetuado. Pero la oferta fue tan generosa que me convenció de tomar su causa y volver a mi antigua labor. Luego de la investigación, me enteré de muchas atrocidades. En complicidad con sus trabajadores, reclutaban infantes para utilizarlas en sus atrocidades. Se descubrió mucho material audiovisual de sus eventos con importantes personalidades, en los cuales abundaba la droga y los excesos. Pero lo que más me causó repulsión fue que muchas de esas infantes
eran entregadas por sus propias madres, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Era totalmente lamentable la realidad que se escondía dentro de las paredes de esos lujosos hoteles. Traté de no involucrar mis emociones y preparé la defensa de Franco Donoso. El caso no sería difícil de ganar, puesto que la madre de la niña, que resultó muerta en una de esas orgías, no era muy honorable, por decirlo de cierta manera. Ella en su juventud había practicado la prostitución, por lo que utilicé ese recurso para desacreditarla. Al final el juicio se llegó a la conclusión de que la niña había muerto por negligencia de la madre, ya que tenía una complicación al corazón que nunca se le trató. Por lo demás, el tema del abuso no se tocó en el juicio, después de que el administrador le pagó una buena gratificación al juez y al jurado. Si el caso se hubiese presentado como una investigación como correspondía, era más que claro que Donoso no solo arriesgaba una cadena perpetua, sino incluso una pena de muerte, ya que no era la única niña que había resultado muerta, además de haberles practicado varios abortos a muchas de ellas. Una vez que Donoso quedó en libertad, a mí se me entregó un cuantioso pago y unas vacaciones pagadas por Europa, en donde me alojaría en los mejores hoteles de su cadena. Yo estaba tan emocionada que no me importó la suerte que corrió la madre de la niña muerta. Quedó tan desprestigiada al final del juicio que le quitaron a sus hijos restantes, los que quedaron en manos de asistencia social. Luego, una vez que volví de las vacaciones, retomé mi rutina, pero nada fue igual. Mi hija de 5 años en ese momento comenzó a tener un comportamiento rebelde. Sentía que me odiaba. Cada vez que trataba de acercarme a ella, me agredía con insultos y golpes. En las noches no dormía bien. Despertaba de madrugada con fuertes gritos. Cuando trataba de contenerla, me escupía y me rasguñaba, demostrándome su desprecio. La llevé a psicólogos y psiquiatras, pero nada daba resultados. La situación ya se me iba de las manos. No sabía qué hacer para recuperar a mi tierna hija, de la cual ya no quedaba ni rastro. Después de un tiempo, las cosas empeoraron cada vez más. Con 5 años veía cómo buscaba su muerte. En varias ocasiones la detuve de saltar por el balcón. Tuve que esconder cuchillos y tijeras, ya que buscaba la forma de hacerse daño. Traté de investigar qué pasaba con mi hija, pero no encontré antecedentes de casos de niños suicidas a tan corta edad. Con mi marido no encontrábamos salida a nuestro problema. Debíamos estarla vigilando las 24 horas, ya que también por las noches se levantaba de la cama y trataba de ahogarse en la bañera. No nos quedó más alternativa, con el dolor de mi alma, que internarla en una clínica psiquiátrica. Mi vida estaba destrozada. Estaba perdiendo lo más importante de mi vida. En las noches extrañaba a mi pequeña. Iba a su cama y lloraba abrazando su almohada y su osito de peluche, solo para sentir su aroma. El dolor estaba acabando con mi vida. Sentía impotencia de no poder ayudar a mi hija. Lloré y grité, abrazada a su almohada. ¿Por qué la vida era tan injusta conmigo? En ese momento, se oscureció todo a mi alrededor. Sentí un frío que caló mis huesos, mientras pequeñas siluetas se acercaban a mí, con sus caras y manos calavéricas. El olor a muerte invadió mis sentidos, y el horror tomó control de mí. Gritaba para que no se me acercaran, pero con sus ojos completamente negros y sus bocas chorreantes de sangre, me clamaban por justicia. En ese instante quedé paralizada, y una mano fría y sucia me tapó la boca con una gran fuerza que me hizo sentir que podía quebrar los huesos de mi cara. Lamentablemente, la cara de la mujer que me tapó la boca se acercó a mi rostro.
Sentía su fétido aliento cuando abrió su boca y me dijo con una voz que paralizó mi corazón: te quitaré lo que más amas. Sentirás el mismo dolor que me causaste. Luego de proferir su amenaza, desapareció junto con los otros entes. Corrí a mi habitación en ese momento y le dije a mi esposo que yo era la causante del padecimiento de mi hija. Entre las lágrimas trataba de explicarle que estaba en peligro, que las almas de las niñas asesinadas por Donoso pedían justicia, y junto con ellas también había una mujer que bien conocía yo. Aquella mujer era la madre, a la que yo había desprestigiado. Luego de que le quitaron a sus hijos, el dolor la llevó al suicidio. No podía creer todo el daño que había causado solo por ganar un caso. Por ego de sentirme la mejor en mi profesión, hice un daño tan grande y del cual no pensé en las consecuencias que afectarían a mi familia. Mi marido no me creyó lo que le dije. Solo me dijo que el dolor me estaba provocando alucinaciones, que debía tener un tratamiento psiquiátrico para poder recuperarme. Me dolió que no me creyera y que pensara que todo había sido producto de mis nervios, por lo que no le insistí en el tema. Pasaban los días, temiendo que llegara la noche y se me presentaran nuevamente aquellas almas. Me estaba volviendo loca. En cada momento sentía el olor a putrefacción, olor que me recordaba el sucio mundo y los crímenes de Donoso. Sabía que ese olor era una amenaza constante de que me arrebatarían lo que más amaba, y que ahora el juicio sería para mí, condenándome al dolor de perder lo que más amo, mi familia. Fue en una mañana que recibí una llamada. Junto con esa llamada, nuevamente llegó el olor a putrefacción. Sabía que no eran buenas noticias, pues podía sentir aquellas presencias a mi lado, y sus casi imperceptibles risas de burla. La voz al otro lado del teléfono me sonó débil y entrecortada, pero aún así pude distinguir lo que tenía que decirme. Su esposo ha muerto. El teléfono cayó a mis pies. Alcancé a escuchar que se había matado al chocar contra un muro de concreto. Sabía que él era un muy buen conductor, por lo que esa muerte no era un simple accidente. Aquellas almas se cobraron con la vida de mi esposo. Lloré desconsoladamente. En ese momento se me vino la imagen de mi hija, y veo que el teléfono que estaba en el suelo volvía a sonar. No me atrevía a contestar, pues sabía que también eran malas noticias. El teléfono insistió en su llamada, y ya no pude ignorarlo. Atendí la llamada. Era del psiquiátrico. Mi hija había sufrido una crisis, por lo que tuvieron que sedarla, pero el calmante era muy fuerte y llevó a mi hija a un estado de coma. La rabia, el miedo y la impotencia abundaban en mí. Grité con todas mis fuerzas, invocando a aquellas almas hasta que se hicieron presentes. Les supliqué que no se llevaran a mi hija, que era lo único que tenía en la vida, prometiéndoles que haría justicia en su nombre. En ese momento el olor se disipó y recibí una llamada nueva, diciendo que mi hija se había estabilizado. Estaba claro que aquellas almas me estaban dando una oportunidad para poder cumplir mi promesa. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo. Luego de pensar en un rato en cómo cobrar la venganza de aquellas almas, recurrí a mis casos archivados y busqué a un sicario que había quedado en libertad gracias a mí. Encontré su dirección y me dirigí hasta su casa. Él, muy feliz al verme, escuchó mi petición y luego de un momento me dijo: me estaba portando bien, ya casi he logrado mi rehabilitación, pero lo que me cuentas es realmente grave, y esas niñas merecen su justicia. Deshacerme de una lacra que es peor que yo no me condenará más de lo que ya estoy. Y así sellamos el trato.
Sabía que Donoso estaba en su isla privada, en uno de sus hoteles de lujo. Nos dirigimos hasta allá con las ideas claras de lo que haríamos. Al llegar traté de seducirlo. Sabía que un hombre como él no dejaría pasar la oportunidad de estar con una mujer de mis características, por lo que le propuse que nos fuéramos lejos del hotel, a una pequeña cabaña que tenía al otro lado de la isla, a lo que él aceptó. En ese lugar ya estaba mi socio del crimen. Al ingresar Donoso en la cabaña, lo redujo y lo amarró a una silla. No voy a negar que estaba en extremo nerviosa. Sabía que quien debía eliminarlo tenía que ser yo, por lo que iba preparada con una pequeña pistola. Estaba dispuesta a dispararle, cuando Donoso comenzó a suplicar por su vida. Esto molestó en sobremanera a mi socio, por lo que comenzó a golpearle la cara con gran fuerza. Yo estaba estupefacta ante la mirada de violencia. Temí por mi vida en ese momento, ya que estaba descontrolado golpeando a Donoso. Le dije que se apartara para poder dispararle, pero en ese momento me dio un fuerte dolor de cabeza, seguido por un mareo y conocido olor a putrefacción. Solté el arma de mis manos, cuando veo aparecer a todas esas infantes muertas, quienes se acercaban a Donoso. Entre todas ellas lo destrozaron. La imagen era digna de una pintura infernal. Mi socio en ese momento estaba tan aterrado como yo. Lloró al recordar sus crímenes y no pudo con la culpa. Tomó el arma que había caído a mis pies y se voló la cabeza. Al cabo de unos minutos, estaba con ambos cadáveres a mi lado. Uno con la mitad de la cabeza y el otro totalmente despedazado. En ese momento, veo cómo las caras de dichas niñas cambian. Ya no eran horrorosas, ahora estaban limpias y se podía distinguir sus ojos, los que ahora reflejaban paz. Vi cómo aquella mujer estaba en compañía de su hija, a la cual tomó de la mano, y dirigiendo hacia mí, dice: «Protege a mis hijos, no los dejes solos, me lo debes». Asentí con la cabeza, y con una sonrisa se despidió de mí, desapareciendo junto a las demás niñas. Salí de la cabaña, y le prendí fuego para borrar cualquier evidencia. Volví a mi ciudad, y fui por mi hija, quien ya estaba recuperada. La miré a los ojos, y pude reconocer a mi pequeña niña, la misma de siempre, la que me miraba con tanto amor. Me rodeó con sus pequeños brazos y me dijo que no la volviera a dejar sola. No pude evitar soltar unas lágrimas al pensar que ya había recuperado a mi hija, que había tenido la suerte que no tuvieron las otras madres, que no le pudieron dar un abrazo más a sus hijas asesinadas por un monstruo. Saqué a mi hija de aquel lugar y luego comencé los trámites para adoptar a los otros 2 hijos de aquella mujer a quien le hice la promesa. Luego de que ya estaban conmigo, nos fuimos a otra ciudad, en donde trabajo en una fundación de protección a niños abusados. Tuve que pasar por una gran experiencia traumática y perder a mi marido, para así poder recuperar mis valores olvidados por el ego y la ambición. Ahora, con la lección aprendida, lucho por hacer justicia a los niños sin voz.